Buenas tardes. A estas alturas del camino, realmente el currículum vitae dice muy poco de una persona, por más que la andadura sea muy larga. Y seguramente hay una palabra que me define y de la que yo me siento orgulloso. Soy un auténtico hereje. Hereje en el sentido de que nunca me conformé con lo que me decían, ni siquiera lo que en un momento determinado puedan esbozar mis compañeros de investigación. Me siento absolutamente diferente en el sentido de haber elegido mi propio camino. Y como introducción tendría que decir que me siento un auténtico privilegiado por haber nacido y vivir en una ciudad como es Hellín, en la provincia de Albacete, muy cercana de esta ciudad. A veces tenemos la tendencia de ir muy lejos para vivir hechos acontecimientos prodigiosos y, sin embargo, lo tenemos muy cerca. Me gustaría que os quedarais con la energía más allá de las palabras, en el sentido de un buscador que se siente en ocasiones, entre comillas, bromeando, muy provocado por los escépticos, muy provocado por los escépticos que a veces están entre los propios compañeros, ¿no? Porque está muy bien visto eso de ser escéptico. Yo soy absolutamente escéptico de muchas cosas, pero sería bastante ignorante si fuera escéptico de aquello que estoy mamando desde que nací. Tengo una particularidad, es que a diferencia de otros investigadores que van de aquí para allá y se encuentran con personas y luego las dejan, yo he nacido en una ciudad relativamente pequeña y grande al mismo tiempo, pero en la que nos conocemos todos. Y afirmo con rotundidad que, con independencia de otras hipótesis e historias, lo que hay más allá del fenómeno ovni es, por mi experiencia, el fruto de algo inteligente, con independencia de saber lo que es. Inteligente en el sentido de que crea un cambio de conducta en las personas. Antes se decía que es importante mezclar disciplinas, y así es, porque si no tenemos los ojos cegados, porque siempre estamos con las orejeras del burro, ¿no? Mezclando esas disciplinas os habla una persona que se ha dedicado a la antropología y ha recogido tradiciones, leyendas. Hellín es uno de los lugares más asombrosos en cuanto a leyendas, hechos prodigiosos. Es un sustrato, un cruce de caminos en el que se han unido muchas culturas. Esas culturas han dejado restos, pero curiosamente se asientan en determinados lugares y en otros no tan conocidos, no tienen una estructura visible, pero que son lugares de poder. Gracias a Dios, mi disciplina como investigador, más que del fenómeno paranormal, del fenómeno ovni y del misterio en general, también es el de una persona que, como hablamos antes, la metáfora del mono que toca el fuego, yo prefiero ser un mono que toca el fuego y quemarse todas las veces que haga falta. Mi contacto con chamanes me ha permitido tener otra capacidad de vivir, de percibir otras realidades, siempre con la objetividad necesaria. En este sentido, tengo que decir que Hellín es un lugar asombroso, tiene el caso más importante de la historia de España de estigmatización, como es el de la Madre María Luisa, que yo tuve la oportunidad de darlo a conocer al pueblo y a la gente en general de toda España, y nos encontramos con un lugar que es una auténtica zona caliente. La particularidad de Hellín, lejos de toda historia de ficción, de lucubración mental, es que la gente ve los ovnis pasando como Pedro por su casa. Y yo tengo la oportunidad de encontrarme con infinidad de fenómenos que puedo comprobar empíricamente y personalmente. Me encanta recordar cómo se gestaron aquí investigaciones tan asombrosas como el clan de los elegidos, basándose en una superstición, en una tradición, en una leyenda, de que los niños lloran en el vientre, y hoy precisamente después de tantos años que nos volvemos a encontrar, he encontrado esta mañana 2 casos y otro que viene de camino. Para contar algunos datos quisiera decir que el fenómeno ovni es recurrente en la ciudad de Hellín. Entonces yo me encuentro con avistamientos de todo tipo de morfologías, todo tipo de características. Tengo la oportunidad de conocer a la gente, verla, incluso cómo ha nacido, o compartir su vida. Entonces son personas absolutamente sinceras, que no quieren darse a conocer, que no quieren ningún privilegio, y eso para mí es muy importante. En la forma de ser de los hellineros tenemos la oportunidad de encontrarnos con este fenómeno ovni, y por contar algunos detalles, porque es realmente complejo contar más de 100 casos que yo he investigado en pocos minutos. Pero recuerdo una oleada tremenda que se produjo el 1 de mayo del 94. Llegó un momento que nosotros celebramos allí el puente del Día de la Cruz. El Día de la Cruz, el 3 de mayo, es festividad local de la Cruz de Mayo. Y es típico que la gente se vaya al campo. Bueno, pues lo asombroso es cómo allí se percibe el fenómeno ovni. De pronto nos encontramos con un ovni
una nave descuidada en su aspecto y en la forma, que he visto en la Roda, va recorriendo distintos lugares, pasa por Albatana, allí están haciendo una festividad, el alcalde me decía en aquel momento que incluso era relativamente frecuente ver ovnis por la zona. En su momento apareció en el diario La Verdad como un objeto del tamaño de 2 coches que viajaban en dirección sureste, similar a un disco muy brillante que giraba sobre su eje despidiendo una gran cantidad de chispas. Lo asombroso es cómo se manifiesta, porque como si realmente estuviera haciendo pues, un exceso de asombro o de manifestación, ¿no? Se manifiesta pasando por Albatana como un círculo brillante del tamaño de un balón de balonmano de color amarillo y verde brillante. Pero es que este ovni, que no sería tal porque lo describen como una nave gigantesca en forma de puro, estaríamos hablando de una nave nodriza, es acompañada por bolas de fuego, unas pequeñas naves, por entenderlo, que se van repartiendo, van saliendo de la principal y van recorriendo todo Ellín. Pasan, curiosamente, por el monumento a la Virgen Reina, que vamos a tener muchos datos a partir de ahora, un lugar emblemático y que yo diría que es un lugar de poder, y es observado clarísimamente por todos los vecinos en sus balcones y en sus ventanas. Aquí no estamos hablando de un mito, aquí no estamos hablando de una leyenda, aquí no estamos hablando de una observación que puede ser cuestionada, sino que todo el santo pueblo, una buena parte del pueblo, está viendo como una nave nodriza, acompañada de esferas más pequeñas, de bolas de fuego, está pasando por la Gran Vía, como si estuviera pasando cualquier otra nave. Llega desde Ellín a la pedanía de Iso, que está a 5 kilómetros, y se produce algo casi surrealista, kafkiano, y es que esta nave nodriza, acompañada de estas pequeñas naves, se va de una punta a otra de Iso. Iso es un pueblo muy pequeño, y curiosamente los habitantes de Iso persiguen a la nave. Es algo casi como bienvenido Mr. Marsan, ¿no? Esto es lo que más me asombra y que quiero que os deis cuenta de hasta qué punto es cercano, y es sobre todo cotidiano, y en ciertos momentos realmente surrealista. Yo me atrevería a decir, y lo digo porque, claro, es muy difícil expresar esto en tan poco tiempo, pero tantas noches de andadura, tantos desvelos, trasnochadas, madrugadas, conversaciones con gente que después he compartido una gran amistad, me inducen a creer que lo que se está produciendo es un auténtico experimento, un campo experimental en el sentido de que eso va modificando la conciencia de las personas. No es arbitrario, no es casual. Y os daría algunos datos. En la práctica totalidad de las ocasiones no me llaman para recoger datos ni nadie me informa, sino que yo voy directamente a los protagonistas de las historias y tienen un gran asombro. En muchas otras ocasiones he estado en sitios antes de que se produjera el avistamiento y aquí tengo a mi derecha al superescéptico José Luis, que tuvo la oportunidad, os lo puede comentar, de llevar previa cita, entre comillas, para que pudiera observar un ovni y, aunque lo quiero contar después, la mayor satisfacción que tuve no fue ver a ese ovni perseguido por varios cazas de la base aérea de los Llanos. No era un mito, no era un espejismo, no era un reflejo perseguido por cazas. Era algo realmente curioso. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue ver el pánico o la sorpresa, el estremecimiento que despertaron nuestros 3 compañeros y amigos, Fernando, José y José Luis, en el sentido de encontrarse con un auténtico ovni en base a una información que a mí me había facilitado un contactado. A las pruebas me remito. No son teorías, no son hipótesis, sino más importante es mostrar a gente seria, escéptica, que debe haberlos, que el fenómeno ovni existe. Bien. Después de pasar por Iso se acerca a una pedanía que se llama Mingojil, de la que después hablaré, porque observando un plano de Mingojil y poniendo una cruz en cada una de las casas donde se han producido avistamientos ovni, es decir, donde ha habido testigos, se te ponen los pelos de punta. Y yo no soy una persona que experimente miedo, sino que lo digo de una forma metafórica, pero la verdad es que te da cierta impresión cuando ves que todas las casitas, prácticamente todas, tienen una cruz. Luego, algo raro está pasando, hay demasiados testigos. Este fenómeno ovni se desarrolla en Mingojil y esa nave nodriza, acompañada de esas esferas, pasa por una cancha de baloncesto donde están unos niños jugando, aterrorizados van a sus casas. Yo he entrevistado a todos los niños, por separado obviamente, a las familias, y ellos gritaban aterrorizados que los extraterrestres nos invaden. Cuando pasa por Mingojil, de pronto se traslada hacia infinidad de puntos porque esas esferas más pequeñas van sembrando el pánico. O sea,
Es algo que realmente impacta y la que participan en esta experiencia miles de personas, como vamos a ver ahora. Se van hacia lugares como el Camarillas, están en el campamento de Mesones, se van repartiendo por los pantanos, pero hay un momento muy curioso en el que llega esta nave nodriza, sorprendente, no producía sonido, era inmenso, ahí en el pantano del Talave, que es donde habitualmente nos vamos a pasar el Día de la Cruz, había miles de personas a lo largo del pantano, y este aspecto exhibicionista del fenómeno ovni, al menos en la comarca de Llín, pues se manifiesta como una inmensa nave nodriza que todo el mundo observa con tranquilidad, tomándose su cerveza, pues en su tienda, tumbado a la Bartola, y durante mucho tiempo están observando, incluso después de desaparecer lo que podríamos llamar como nave nodriza, porque no es un fenómeno luminoso más, sino que es un objeto en forma de puro o forma ovalada, pues después de desaparecer este ovni todavía queda la estela. Ese es un caso, pero que hay muchísimos testimonios emblemáticos de aquella gran oleada del 94. La imagen que estamos viendo es un dibujo que apareció en la prensa acompañado de unos artículos en los que se ve pues una recreación de cómo esta nave gigantesca está pasando por el pantano del Talave. En el 96 tenemos una inmensa oleada. Yo no sé ni la cantidad, bueno, están todos registrados, obviamente, pero yo no sé ni la cantidad de encuentros con ovnis que han tenido gente de Llín. El 18 de mayo, Quintín Esparcia y toda su familia estaban en los Castillejos de Sierra, una zona muy cercana, cuando se encontraron a bocajarro en el cielo con una gigantesca esfera luminosa que desprendía haces de color azul, amarillo, rojo y verde. El 15 de junio, las hermanas Nerea y Ainhoa Lafuente, con otras dos amigas, estuvieron frente a una esfera roja que, después de acercarse y volverse blanca, mostró su verdadera forma ovoidal, como dos platos unidos, que desde la periferia proyectaba unas 15 luces de color azul y rojo. Vamos a ver el dibujo. Este es uno de los muchísimos casos, y ahora yo me quería centrar un poco en Mingo Gil. Mi sorpresa fue cuando empecé a trazar, es uno de estos pueblos de colonización, todas las casitas son muy parecidas o idénticas, y en un momento determinado me encontré con muchísimos casos de gente que de pronto se le venía una luz encima y pensaban que era un vehículo que los iba a matar y ¡fua!, le atravesaba la luz, y eso no era un objeto físico, o podía ser un objeto físico, pero digamos que no impactaba, no era un vehículo que pasara por la carretera, gente que en un momento determinado estaba regando y se encontraba con el ovni encima, o incluso tengo testimonios de esa luz del ovni que ilumina la propia habitación. La verdad que impresiona, porque poniendo las crucecitas en cada una de las viviendas de estos habitantes de Mingo Gil, uno descubre que son demasiados los avistamientos. Luego se da la circunstancia, es otra característica que no he dicho, que en Ellín y su comarca se produce una de las concentraciones más impresionantes de curanderos. Yo creo que todo está relacionado. Por ir esbozando una hipótesis, yo creo que realmente el medio ambiente, las condiciones geológicas telúricas son muy especiales en Ellín, es un caso realmente único en la geografía española, condiciona la mente de las personas, pero no como algo subjetivo, sino que genera una energía que hace que determinadas personas desarrollen una facultad determinada, digamos, que estén vibrando en esas condiciones, y también creo, sin llegar a alcanzar nunca el propósito final, que está muy vinculado con el fenómeno ovni. Anoche me llamaba mucho la atención el programa de televisión española, 24 horas, que estábamos por fin, José Luis y yo, desde hace mucho tiempo, trabajando en unas imágenes, cada uno de los dos por separados, pero de alguna forma esbozábamos una misma hipótesis de que hay un vínculo entre esas esferas de luz, esos ovnis y lugares de poder que yo visito, que conozco, y ahora os contaré cómo incluso gracias a las experiencias que han vivido contactados, personas que tienen experiencias con los ovnis, han podido identificar lugares sagrados, lugares de poder, que yo he podido comunicar a los arqueólogos y que ahora afortunadamente forman parte del campo de la arqueología, pero que antes eran ignorados. Hay uno en concreto que yo llamo el recargador de pilas, porque es un lugar absolutamente poderoso, y así lo manifiesto y lo digo. En Mingo Gil, por ejemplo, por contar algunos datos, tengo Miguel Alguacil, estaba regando en la madrugada del 5 al 6 de septiembre, cuando observó a unos 50 metros de altura una luz cenicienta del tamaño de un plato sopero que subía y bajaba como cuando se mueve un salero.
Antonio José Rodas fue deslumbrado por una potente luz que le hizo disminuir la velocidad, pensando que un vehículo se le echaba encima, por lo que le sorprendió ver que la luz desaparecía tal como había llegado. Loli Faura y sus acompañantes se vieron envueltos en un intenso resplandor fosforescente de color verde, en el mismo lugar en el que Enrique Juárez observó un resplandor naranja, casi rojo, surgiendo del suelo, como cuando sale el sol. Este último caso ocurría a las 11 de la noche, en octubre del 96, un año que fue, como digo, especialmente fructífero. Bien, como realmente en Ellín sucede de todo, pues tenemos un caso también de tiempo perdido. Situaciones en las que de pronto se encuentran con una luz, pierden prácticamente la consciencia, enteramente o en parte, no saben dónde están. La cuestión que lo mismo después ha pasado media hora o una hora, no saben ni qué ha ocurrido, pero aparecen en otro sitio o son llevados a otro sitio o sencillamente es que no saben ni cómo han llegado. Bien, para centrarnos y ver hasta qué punto estos objetivos no son fantasmas, ni sombras, ni seres alucinados, ni que han perdido las facultades mentales, hay un famoso poeta llanero, Tomás Preciado, que tuvo una experiencia, un encuentro con ovni, y bueno, pues yo tengo la suerte de conocer, incluso la amistad, con su propio hijo del mismo nombre, que tuvo una experiencia el 1 de mayo de este 94 que hemos dicho. Esta persona fue una de las miles de personas, y estamos hablando ahora de ISO, en el Prado. Anoche salían las imágenes de esta casa, donde incluso se han producido fenómenos paranormales. Y eso está antes de llegar a ISO. Bien, pues esa nave, cuando se acercaba hasta la pedanía de ISO, se encontró en un depósito que él, desde el Prado de ISO, pudo observar cómo se colocó ese objeto. Bueno, bastantes días antes, y esta información me la reservo porque a veces es difícil explicar por qué y qué fuentes me dan la información, y sobre todo por preservar su seguridad. Y cuando digo preservar la seguridad es algo más que una metáfora. Hay gente que le costaría un gran disgusto si yo revelara su identidad. Durante bastantes días intenté subir a ese depósito, pero era impracticable con el vehículo porque tenía la información de que allí se produciría un gran avistamiento. Días después fue cuando se produjo el famoso avistamiento del 1 de mayo del 94. Pues bien, este hombre me llama mucho la atención y yo sé que incluso él está preocupado por lo que le ocurre o lo que adivina que le puede ocurrir, porque con 8 o 10 años estaba una noche junto al fuego en ese Prado de ISO, donde tenía lugar una matazón que nosotros llamamos la matanza del cerdo, y se puso sobre ellos, él y mucha otra gente, un objeto que tendría como un diámetro de unos 500 metros, que iluminó completamente el Prado de ISO. Pues bien, esta misma persona que tuvo el avistamiento el 1 de mayo, que tuvo ese gran avistamiento junto con otras personas cuando era un niño, el 17 de noviembre del 96, en el conjunto de esta oleada ovni, está entrando al camino del Prado de ISO con su hija cuando ésta le llama la atención porque hay un resplandor a la izquierda. Él mira ese resplandor y automáticamente perdió la conciencia. Él no sabe qué ocurrió. Hay unos cientos de metros, no mucho, desde la entrada del camino hasta la vivienda. Y la verdad que él no sabe cómo llegó, no recuerda nada que ocurrió, pero a mí su mujer me confesó que cuando él llegó a casa dijo textualmente: ellos me han traído. Hay una historia que me llama mucho la atención, una de mis favoritas. Esta persona, yo fui a visitarla y él estaba absolutamente perplejo porque no podía entender cómo sabía yo que había tenido un avistamiento ovni, porque no lo había hecho público, no lo conocía nadie, aparentemente nadie, claro. Y me preguntó que cómo conocía yo la fuente. Le dije: mire usted me puede decir lo que quiera, pero yo no le voy a revelar mi fuente. Él me puso otra condición, que yo nunca revelaría su identidad. Este hombre se llama, para todos vosotros, EGG. Es un vendedor ambulante, es una persona absolutamente seria, nunca ha sido identificado ni lo va a ser. Y este hombre se llevó el susto del siglo. A las 6 y 7 minutos de la mañana cogió su furgón Iveco, como tantas ocasiones, para vender un producto determinado. Es un vendedor ambulante. Y en el pasillo ovni, que hay que decirlo ya de antemano, hay un pasillo ovni que yo he comprobado que pasa por el monumento a la Virgen Reina, que está en el Cerro del Pino, junto a allí, se dirige hacia ISO, una de las pedanías que ya la hemos nombrado también,
Va recorriendo determinadas pedanías y se acerca en dirección a dos pantanos, el pantano del Talavera y el pantano del Cenajo, por eso son recurrentes también. Y, pues según lo que yo he observado, se dirigen hacia un lugar muy mágico, que esta noche, para alegría mía, se ha nombrado como es la Sierra del Segura. Sierra del Segura, en la que yo he encontrado leyendas de serpientes voladoras, de hombres lobos. He hecho muchos estudios de antropología, porque es realmente mi disciplina y lo que yo me siento más a gusto. Fundamentalmente porque por encima de todo esto está la mentalidad del ser humano, que es más compleja que cualquier otro fenómeno. Pues bien, este hombre se dirige en dirección a Elche de la Sierra, pasa por la zona de Iso y de pronto se encuentra, no es un objeto volante no identificado, sino que se encuentra con una nave discoidal. Nave discoidal porque tiene la forma de dos platos unidos y tiene pues una zona intermedia con sus luces, 4 luces, una intermitente, sus ventanillas, y no es un resplandor, no es un fogonazo. Se lo encuentra a pocos metros de altura, en la cuneta, y el hombre no se le ocurre otra cosa, ciertamente intimidado, pero no mucho, porque el miedo vendría después. Sin quitar el contacto, se baja del furgón y tiene todavía el atrevimiento de acercarse hacia la cuneta y se encuentra frente a una nave discoidal, que la podemos ver. Ahí tenemos el furgón Iveco y ahora vamos a ver por qué aparece el ovni detrás. Este hombre se baja del furgón, no quita el contacto, se queda plantado enfrente de la nave discoidal. Y entonces es cuando su mujer se pone absolutamente histérica. Ella estaba cuando yo le hice la entrevista y le dijo de todo. Me voy a ahorrar los calificativos de cómo insultó a su marido, porque ella lo que quería irse. Se suben al furgón, hasta ahí este hombre, está relativamente tranquilo, pero llega un momento en el que cuando él inicia la marcha, el ovni, bueno, por decirlo ovni, pero tal como él lo refleja, está absolutamente parado allí, ingrávido, no tiene ningún movimiento, está a unos metros de altura y cuando él se da cuenta, mira por el espejo retrovisor y cuál es su sorpresa cuando ve que lo está persiguiendo el ovni y lo tiene encima. Entonces realmente es cuando se asustó mucho, ¿no? Entró en un estado de pánico. Yo cuando lo entrevisté realmente este hombre estaba asustado y me dice que ahora siempre que sale a vender pues no lo hace igual que antes. El miedo siempre está con él. Esa nave discoidal lo acompañó y curiosamente este avistamiento se produce cerca de un lugar que es un lugar de poder, es un yacimiento arqueológico y es precisamente estos petroglifos del Cenajo que anoche salían en el programa de televisión, y aunque salía nada, una brevísima imagen, unos comentarios, ahí he tenido yo experiencias fortísimas. Hay petroglifos de 4.000 años y es, en opinión de compañeros míos como Juan Francisco Jordán, que es un gran arqueólogo con el que yo he escrito 2 libros, doctor en historia, un santuario prehistórico al que exclusivamente se iba para realizar cultos, ritos, conectarse con los sagrados, y no tiene que ver con un asentamiento de atalaya, de fortificación, de defensa, de acopio de piezas, de alimentos, ni nada que tenga que ver con un río. Es un lugar sagrado. Pues bien, he encontrado otros testimonios de personas que son seguidas o perseguidas según se entienda, ¿no? Juguetean con los conductores, van pasando de izquierda a derecha, y entonces el lugar que corresponde con este pasillo ovni. Bien, no me gustaría que me escuchara este hombre, y creo que no lo va a hacer nunca, pero lo que no sabe él es que cuando yo lo entrevisté, y esto es una forma de desvelar cierta parte de la maraña que me sería imposible contar, todo lo que he vivido durante tantos años, prácticamente desde que tengo uso de razón, es que cuando yo lo entrevisté y me fui a casa tranquilamente, luego tuve un encuentro con el contactado que aquí hizo posible que a mis amigos y compañeros pudieran ver ese famoso ovni, ¿no?, perseguido por cazas de la base de los Llanos. Él fue quien me dio la información previamente de que un ovni se iba a situar en determinados sitios. Bien, pues esa persona me dio una información sin que supiera que yo había estado entrevistando a este hombre,
y me dijo que había visto un ovni encima de un edificio en un momento determinado, y cuál sería mi sorpresa al descubrir que ese edificio está justo enfrente de la ventana de este testigo. A mí eso me impresiona porque realmente me confirma, y aquí podría dar a lo mejor como 50 pruebas, de que hay un seguimiento, de que hay una observación, de que no es un hecho anecdótico, de que hay un hecho recurrente y que en muchas ocasiones ese fenómeno inteligente tiene una conducta, por no decir siempre, no es arbitraria. Yo me he encontrado en muchas ocasiones con esferas, como las que estamos hablando, del Pardal. Yo las he visto con mis propios ojos, rodeado de 15 o 20 personas. No ya el fenómeno ovni, esto no lo voy a contar, pero ha surgido ahora. Ese fenómeno de esa luz que podríamos entenderla de un tamaño de un balón de fútbol aproximadamente, ¿no? A una cierta distancia, vamos, estoy hablando como de aquí a la puerta. Mira, lo voy a contar ahora. Yo recuerdo una noche, y esto fue en el pantano del Camarillas, donde me he encontrado, por cierto, con ovnis gigantescos del tamaño de la luna llena. Y no había luna, por supuesto, esa noche. Ni la había, ni porque no se viera, ni porque no eran las fases de la luna. Ahí me he encontrado con ovnis gigantescos y que han sido observados desde allí. Pero me acuerdo una vez de encontrarme con una de esas esferas. Yo estaba hablando con un grupo de gente, estábamos una noche ahí en el campo, y yo estaba hablando con 2 chicas y otra persona más, que por cierto, curandero, ahora está en el otro mundo, ya falleció. Y estaba hablando con estas 2 chicas de la 4ª dimensión, de cómo en gran medida muchos de estos fenómenos tienen que ver con el concepto del tiempo. Y hay unas motivaciones suprafísicas o unas leyes suprafísicas que hacen que lo que nos parece mágico tenga una explicación científica, pero en base a una tecnología que no conocemos. Y de pronto apareció esa esfera a una distancia, como está a la puerta, y era algo bellísimo, porque una esfera, además, con unos movimientos ondulantes, algo realmente precioso. Y yo recuerdo que di un grito así, de sorpresa, y todos se giraron hacia donde yo estaba mirando, y automáticamente la esfera desapareció. Entonces yo les dije con toda la tranquilidad, porque no sé si lo adivinan, pero yo este fenómeno y cualquier fenómeno lo veo con absoluta naturalidad. Y gracias a eso quizás pues me permite acercarme a él lo suficientemente como para poder ser testigo del mismo. Y les dije tranquilamente, digo, no os preocupéis que la luz aparecerá. Bien, de pronto se manifestó y yo le dije, volveros que hay que tener la luz, que es lo que me encanta a mí. A mí no me gusta la retórica ni la teoría, sino que me encanta que podamos comprobar cosas. Se giraron y ahí estaba la luz, ondulante, moviéndose con una belleza, un movimiento. Era como si hubiera un balón ahí iluminado y estuviera dando vueltas frente a nuestros ojos. Bueno, empezaron a dar un grito impresionante de alegría, de gozo, de estremecimiento, y yo doy por hecho que las 20 o 25 personas que se ponen a mirar hacia ese lugar lo están viendo. Hay una incluso con una cámara de vídeo. Para mí es tan normal que no le digo ni media. Y al día siguiente hablo con uno. Bueno, ¿viste la esfera? No la había visto. Esas 2 chicas sí. Las 2 chicas con las que yo estaba hablando de la 4ª dimensión. Pero es que había uno con una cámara de vídeo y no grabó nada. Esto es otro fenómeno que he observado. Esa inteligencia, sea cual sea, yo no tengo las respuestas a todo, ni mucho menos, y gracias a Dios, pues si no, no estaría aquí. Digamos que limita la capacidad de visión de determinadas personas. Juegan en el fondo con nosotros, unos de una forma más saludable y otras menos. Yo les esbozaba a José Luis, y voy dando saltos de comienzo a fin, porque así tiene que ser, de mi hipótesis de que hay algo suprafísico que en el fondo está jugando con nosotros, y no tiene que ser una mala intención, sino que de alguna forma trata de ver hasta qué punto llegamos nosotros. Y realmente es como si fuera una misma energía, un mismo principio que tiene la capacidad de transformarse. De tal forma que a veces nuestra visión es muy parcial y lo podemos entender como un ovni, como los seres mágicos de la naturaleza, como emanaciones de un lugar de poder, como un aspecto geológico de volcanes, de cualquier concepto de la geografía, o sencillamente desde un punto de vista escéptico, que es necesario y tener los pies en el suelo, pero cuidado, yo no los tengo menos en el suelo que cualquier escéptico. Pueden ser una causa, chispa eléctrica, magnetismo, electricidad, lo que quieras. Pero lo que sí sé y entiendo, que descartando alucinaciones, malas interpretaciones, algún embaucador que haya por ahí, la gente que yo conozco es muy sana y muy digna de respeto. Y entonces pienso que hay algo que realmente que está transformando nuestras conciencias muy suavemente y sin que nos enteremos. Bien,
Aquí tengo tanta información que no me va a dar tiempo y nos van a sonar la campanilla dentro de poco. Pero quiero decir que hay un lugar como es el Monumento a la Virgen Reina, donde se están produciendo muchísimos avistamientos ovnis. Es el primer monumento a la realeza de María, que se creó en España. Es otra historia que no incumbe ahora, pero es una historia muy particular de Jean. Lo curioso es que tengo muchísimas pruebas de cómo allí se producen fenómenos luminosos y de avistamientos ovnis. Yo lo llamo el Lumipuerto. Bien, pues el día 3 de septiembre de 1998, coincidiendo con la restauración del monumento, se produce algo asombroso en ese estilo surrealista, kafkiano del avistamiento ovni de Jean, que es difícil de explicar por causas físicas, ¿no? Y es que todo el santo vecindario, en una calle que está a pocos metros del monumento, del Cerro del Pino, ve como dos naves discoidales, con todas sus luces, con todas sus ventanas, se sitúan encima del monumento a la Virgen Reina. Lo ven con los prismáticos, lo ven con los ojos, lo graban con cámaras de vídeo. Es un escándalo completo. Cuando yo fui a hacer la entrevista, entrevistaba primero izquierda, primero derecha, segundo izquierda, segundo derecha, tercero izquierda, tercero derecha. Es algo asombroso. Bueno, pues ellos ven una nave discoidal con luces. Una se dirige hacia un lugar que estamos nombrando mucho, que es Iso. Yo he visto el vídeo. El ovni no se ve con calidad, pero lo asombroso, y conozco mi ciudad, es que de pronto ese ovni se dirige hacia lo que es el parque. Estamos hablando del parque, donde ahora todo el mundo puede ver una noria, donde se hace la feria y donde se hacen tantos acontecimientos. Y una inmensa polvareda envuelve todos los edificios y automáticamente ¡fua!, desaparecen. Eso lo he visto con mis propios ojos. Bien, yo entrevisté a todos los testigos y hay una cosa que voy a decir porque me apetece, porque me da la gana y porque me encanta remover las conciencias y darle la vuelta a la tortilla y manifestar que cada uno está en su derecho de creer y que hay que ser absolutamente objetivo, escéptico y minucioso. Pero si uno está toda la vida viendo cosas, pues tiene que contarlas. Y es que ellos observaron, los testigos, que una de esas naves se puso más abajo como si estuviera, digamos, aterrizando o perdiéndose detrás del monumento. Es decir, que pierden la visibilidad de esa nave, porque aquí no estamos hablando de un objeto volante no identificado. Vamos, está muy identificado, tiene sus ventanitas, tiene sus colores. Los testigos cuentan que vieron a dos seres, dos formas humanoides, indudablemente no tienen que ver nada con seres humanos, sino que ven descender de esas naves de la que había quedado dos seres que empiezan a caminar por la base del monolito de la Virgen Reina. Bien, sin entrar en más detalles, yo tengo que decir que tengo pruebas absolutamente convincentes de que realmente se produjo algo asombroso aquella noche, porque los testigos hablan de que hubo una persona que subió antes de que se produjera el avistamiento ovni, se tumbó, estuvo allí haciendo guardia toda la santa noche y esos seres, mientras que ese ser, esa persona humana, física, con carnet de identidad, obviamente, lo puedo decir, lo tengo comprobado, estaba allí tumbado, ellos estuvieron rondando alrededor. Y bien, esto lo voy a hacer como un regalo hacia mis 3 compañeros y amigos, pero tengo las pruebas evidentes de que eso sucedió, porque esa persona que estaba allí tumbada era yo. Y no otro José Luis, para que vayas desliando la madeja y compruebes hasta qué punto, quizás no estamos ya pasando, ¿no? O me queda todavía. Para que comprendas hasta qué punto fuisteis vosotros mismos parte de un experimento. Y fue un experimento exitoso. Esto fue, y no otra cosa, lo que motivó que yo os invitara aquella noche, que fue el 23 de octubre del 98. Fue justo la víspera de la festividad del Arcángel San Rafael, que son las fiestas de Jean. Y yo os invité porque tenía sobrados motivos para pensar que se iba a producir un avistamiento. Y se iba a producir un avistamiento porque yo tenía una información de un contactado.
A mí no me sirve ninguna información, ni ahora ni nunca, que yo no pueda comprobar. Y soy tremendamente minucioso y analítico, como no os podéis imaginar. Sencillamente yo no tengo por qué creer nada, pero si una persona que ya está avalada por una información me dice que en un momento determinado se va a producir un avistamiento, pues sencillamente lo tengo en cuenta. Por eso os llevé y por eso se produjo ese avistamiento ovni. Y voy a terminar, si quieres pasar unas fotos que quedaban, para que veáis la tipología o los tipos de ovnis que se ven. Ya termino rápidamente. Os voy a comentar una historia que es muy especial. Os he contado que descendieron esos seres con forma humanoide. Lo que no sabéis vosotros es que cuando tuvimos ese avistamiento ovni, en un lugar muy cercano se estaba produciendo también un aterrizaje de una de estas naves discoidales, y tengo la información del descenso de otros 2 seres. Esta es la experiencia, en relación a la experiencia que nosotros vivimos en el pantano del Talave, cuando aquí los 3 amigos llegaron con una cara demacrada, de cera. Bien, voy a contar una última historia porque es muy interesante. También en relación a la Virgen Reina, guarda relación con Ellín, guarda relación con este monumento y guarda relación con algo tan asombroso como que a lo mejor no nos estamos enfrentando a lucecitas o a cacharros que no conocemos el origen, sino que realmente tenemos presencia incluso de esos seres, sean cuales sean. Pues yo no tomo café con ninguno. Pero tengo que decir que a finales de abril de 1999 hay una persona que tiene un avistamiento sorprendente desde un balcón que está muy cerca de mi casa, a pocos metros. Esta persona no fue a contarme la historia, la busqué también. Tenía información de su experiencia. Y me contó, porque es una experiencia preciosa, cómo en un momento determinado sale al balcón a fumarse un cigarro y ve un resplandor sobre el monumento a la Virgen Reina que proyecta lo que llama luz sólida. Era luz, pero sólida en el sentido que parece materializarse porque ve unas formas lenticulares, formas geométricas, ovaladas, como de lenteja. Ve un grupo de 8, pero hay más. Estamos hablando de cerca de 25 personas. Bueno, 25 personas, vamos a ver qué son personas. Esas formas geométricas bajan por ese haz de luz sólida y conforme van bajando se transforman en formas humanoides. Él se da cuenta cómo bajan de forma lineal por esa, digamos, escalera luminosa, toman tierra, llegan hacia abajo, hacia el pedestal de la Virgen Reina, no es el caso anterior, es diferente, pero vuelven a aterrizar, por llamarlo así, en el mismo sitio, y él, perplejo, observa cómo esas formas geométricas se transforman en seres humanos, van ya recorriendo las piedras del cerro y se introducen en Ellín. Lo dejo aquí como testimonio y experiencia, y bueno, cada uno que reflexione lo que quiera. Y solamente digo que realmente para mí es un auténtico privilegio, por más que el trabajo haya que desarrollarlo de una forma minuciosa, que es un privilegio que se me ponga el trabajo en bandeja para que pueda vivir una ciudad tan mágica, para vivir todo tipo de prodigios. Con mi corazón lo cuento y cada uno que reflexione con su mente. Muchas gracias.